Noches, gracias por sumarse al auditorio de Infobae, aquí en la Feria del Libro. Cerramos el 2 de mayo con una charla muy importante, muy interesante para hablar en el recorrido que hicimos durante el día y que venimos haciendo hace varios días y que va a continuar con respecto al conflicto de la Guerra de Malvinas, el conflicto del año 82. Hoy, 2 de mayo, se cumplen 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano, pero más allá de esto que ha pasado durante las charlas, se ha hablado bastante, también las Malvinas han sido siempre un mojón en nuestra historia y durante muchísimo tiempo los soldados que cayeron en las islas eran soldados que estaban enterrados en un cementerio, pero eran soldados desconocidos. Y una gran movida, dos de las responsables de esa movida están aquí sentadas ahora con nosotros, una gran movida hizo que se pudiera reconocer el cuerpo de cada uno de ellos. En principio, yo no les voy a quitar ninguna responsabilidad ni aumentar ninguna responsabilidad, eso será tarea de ustedes, pero para mí es admirable la tarea que han hecho Gabriela Cosifi y Virginia Urquizo, en realidad Virginia y todo el equipo de antropología forense, en ese reconocimiento. Voy a mencionar brevemente quiénes son, brevemente para dar un poco de marco, y luego, si quieren, podemos empezar con las preguntas. Gabriela Cosifi es periodista y directora editorial de Infobae. Además, se sumó a una iniciativa con el excombatiente Julio Baro en el 2008 para reconocer las 121 tumbas sin nombre en el cementerio de Darwin. Es alucinante el laburo que se hizo. Y Virginia Urquizo es antropóloga social por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 2007 trabaja en el equipo argentino de antropología forense y realiza investigaciones acerca de personas desaparecidas durante el periodo de la dictadura militar. Ustedes han trabajado muchísimo en esto. Es un trabajo social enorme, ¿no? Si quieren, para comenzar con la primera pregunta, te la hago a vos y quisiera que nos contaras en qué se parecen y en qué se diferencian el reconocimiento de los cuerpos de los desaparecidos y el de los soldados en Malvinas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo primero que tengo para decir es que nosotros acá no tenemos retorno, entonces de este lado parece que no se escucha, pero ahí se escucha perfecto. Bien. Y en el streaming también, así que aunque Me iba a poner a gritar. Por eso, no hace falta. Bueno, muchas gracias por la invitación. En relación a la pregunta sobre la identificación tanto de los combatientes caídos en la Guerra de Malvinas como los casos que nosotros trabajamos de desaparecidos o de migrantes o de desapariciones durante la democracia y demás, la metodología es la misma a nivel técnico, a nivel forense, a nivel de entrevistas con los familiares y de lo que tiene que ver con investigación preliminar, pero obviamente que cada proyecto tiene su particularidad. Nosotros era la primera vez que trabajábamos la temática de Malvinas y tuvimos que de alguna manera aprender en el camino a comunicarnos con estas familias que no habían tenido ningún tipo de comunicación previa a lo que fue el plan de proyecto humanitario, donde habían estado totalmente abandonadas la mayoría de ellas, así que son muy similares en lo que tiene que ver con la manera en que uno aborda el trabajo científico, pero obviamente tiene sus particularidades por el tipo de familias a las que estábamos visitando en ese momento. Gaby, ¿cómo surge la idea? ¿Qué representa Malvinas para vos? Porque Malvinas es algo que viene hace mucho tiempo trabajando. ¿Y cómo surge la idea de sumarte al reconocimiento de los soldados? Bueno, Malvinas para mí es una cosa que me marcó la vida, como a muchísimos argentinos. Yo era una joven periodista que me tocó estar los 74 días de la guerra en el sur, en el mismo hotel donde estaban los pilotos que iban a combatir. A partir de eso, vos empezás a ver que te dejan las cartas para los hijos por si no vuelven, un mensaje para una novia, y empiezan a no volver. Y entonces la persona que comió con vos la noche anterior, de pronto no está más, y vos tenés 22, 23 años, y los héroes que los veías en la tapa de los libros de historia o cosas así, están sentados con vos. Entonces la realidad te cambia así, y a cierta edad, yo era muy joven,
sos eterno. Y después de Malvinas te das cuenta que no. Que esos pilotos que tenían 23 años porque eran tenientes primero, no volvían. Y también de Río Gallegos salían varios de los aviones que al final, antes del bloqueo, llevaron soldados a las islas. Entonces ibas al aeropuerto y estaban ahí los soldados de 18 años por ir a combatir. Entonces era una situación absolutamente extraña, distinta, y que uno aprendió en esos 74 días millones de cosas que no podías imaginar que ibas a aprender. Y la identificación llega por esta conexión que tengo siempre con Malvinas, que tengo la suerte de conocer a Julio Aro, una persona extraordinaria, veterano de Malvinas, que había vuelto en 2008 a las islas, como vuelven muchos veteranos, para reencontrar a aquel joven que fueron durante la guerra y que dejaron de ser después de ella. Porque cuando volvieron al continente, después de la experiencia traumática de una guerra, más las de desmalvinización, para ellos fue muy terrible, porque estaban olvidados, como estaban olvidadas las familias. Y Julio, cuando vuelve, lo primero que se da cuenta es que en el cementerio no están sus compañeros. Y él dice, me voló la cabeza. Lo explica con el lenguaje de Aro, que me hubiese encantado que estuviera hoy acá. Y Julio vuelve y habla con su madre, él empieza a pensar qué hacer, y la madre le dice la frase que lo marcó, que yo te hubiese buscado hasta el fin de mis días. Y Julio piensa que hay muchas madres que no tienen un hijo a quien decirle eso, porque no volvieron, porque él enterró, le tocó enterrar a sus compañeros cuando tenía solo 19 años, y entonces él empieza una campaña extraordinaria con otros veteranos, con José Rasquia, con otros. Y lo primero que hacen es que los invitan a Londres a ver cómo trabajaban con el estrés postraumático. Y ahí el destino hizo que se cruzara con otra persona clave en la identificación, que es el coronel inglés Jeffrey Cardoso, quien le había tocado hacer el cementerio de Darwin, recoger los cuerpos de los soldados argentinos de los campos de batalla. Es un trabajo excepcional, además. Y hizo un trabajo extraordinario, y que la gente del LEAF, y ella te lo puede contar bien Virginia, sin ese trabajo hubiese sido más difícil todo, a pesar de que era un cementerio, porque era cada tumba individual. Eso mejor que lo cuente Virgi, porque fue un trabajo absolutamente extraordinario. Entonces Julio, Jeffrey y yo empezamos entonces con esta situación. Lo primero que hicimos es ir a hablar con LEAF, con Luis von de Brieder, con Virginia, con Mako Somigliana, con todos los que pudimos, para preguntarles la pregunta que iba a ser que avanzáramos o no. ¿Se puede hacer? Y ahí estuvo la respuesta de ellos. Sí, ante esa pregunta la respuesta fue sí, se puede hacer. Desde lo técnico es perfectamente realizable. Así que eso ya estaba saldado, ahora faltaba lo otro, avanzar en lo que era el pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja para que pudiera mediar entre los dos estados para poder llegar a realizar el trabajo técnico en las islas. Y en relación a lo que decía Gaby del amigo Jeffrey Cardoso y del amigo Julio Aro, fueron obviamente los dos pilares junto a Gaby, obviamente, para poder llegar a esas familias, porque tanto Julio como Gaby fueron quienes hicieron el trabajo previo de búsqueda de esas familias de manera totalmente a pulmón, casa por casa, golpeando las puertas. Y lo que hizo Cardoso en relación al trabajo minucioso, detallado, al día de hoy él sigue aportando lo que puede en relación a la búsqueda de lo que está faltando. Para nosotros es un amigo, es alguien primordial para llevar a cabo esto, ¿no? Y para seguir avanzando. La posibilidad de poder, en el momento de las exhumaciones, encontrarnos con cuerpos que fueron tratados con una rigurosidad y un amor hacia el ser humano, con cuerpos que tenían marcas que nos estaban indicando ante qué caso podíamos estar, ¿no? ante qué soldado. Eso la verdad
verdad que allanó muchísimo el camino y bueno, y nos llevó a tener los resultados que tuvimos, ¿sí? De 122 cuerpos poder lograr 115 identificaciones. Yo quiero decir que el trabajo que hace Cardoso, que lo cuenta muy bien Leila Guerriero, el trabajo que hace Cardoso da cuenta de cómo es una guerra, ¿no? Cómo es el respeto hacia el enemigo cuando termina la guerra también. En ese texto de Leila Guerriero que se llama La Otra Guerra, aparece Gabriela como una de las protagonistas y la verdad que es una suerte tener eso, porque aun cuando a Gaby la conocemos hace muchos años, yo no trabajo en la redacción, pero tenemos un contacto frecuente. Gaby es anónima en su trabajo, es como esos héroes anónimos, y no sos la única, hay muchos héroes anónimos vinculados a Malvinas. Tal vez podríamos preguntar por qué esa necesidad de permanecer en las sombras y no salir a contar todo lo que sucede, que de hecho hay mucha gente que uno va conociendo y descubriendo. Pero no te voy a meter en eso, solamente es un comentario que me gustaría destacar, ¿no? Pero no te voy a meter en una obligación de responder eso. Pero volviendo al tema de los cuerpos y volviendo al tema de la importancia del reconocimiento, hay un escritor que se me acaba de ir el nombre y que me da mucha pena no recordarlo, que escribió un libro maravilloso que se llama Cómo enterrar a un padre desaparecido. Y la idea que cuenta es la dificultad de la falta del cuerpo, ¿no? Y Leila Guerriero también escribió un texto hermosísimo sobre el trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense en el reconocimiento de los cuerpos de las víctimas de la dictadura. ¿Cómo fue la familia? ¿Cómo fueron las familias al reencontrarse con sus hijos, con su familia, con sus sobrinos, cuando pudieron identificar los cuerpos? Bueno, creo que hay que tener en cuenta el camino previo de esas familias y quiero responderte en relación al anonimato. Quiero tomarlo como... Me parece genial porque no te vamos a poner en tomar incomodidad. El guante, porque creo que para todos los que somos parte de este proyecto, que fuimos parte y que seguimos siendo parte, lo importante son las familias. Entonces ahí creo que ahí radica el hecho de que trabajamos como equipo y trabajamos como gran equipo y sin personalismo, digamos, donde cada uno de nosotros es imprescindible a la hora de poder estar frente a las familias, pero somos todos perfectamente reemplazables cuando tenemos que llevar a cabo el trabajo. Así que creo que tiene que ver con eso, el anonimato. Y por otro lado, retomando un poquito lo de las familias, la mayoría de las familias que fueron parte del proyecto querían ser parte de este proyecto. Estamos hablando de familias que habían siempre necesitado la certeza, ¿no? La certeza respecto a esto que vos planteabas como la presencia de un cuerpo, ¿no? Lo que significa para todo ser humano poder estar frente al cuerpo, a la tumba, con un nombre de su ser querido para poder transitar como corresponde el momento de la pérdida. Así que cada una de esas familias fueron activas en esa búsqueda y cada uno de ellos quisieron llegar a ese punto. Lamentablemente no pudimos dar respuesta a todos, pero con el tiempo entendimos que en algunos casos el no haber podido dar respuestas también para los familiares fue algo de certeza. Así que eso para nosotros también es muy importante. Pero yo quiero rescatar el momento del encuentro de esas familias con la tumba de su ser querido. Los que tuvimos la posibilidad de acompañar a las familias, de estar ahí, apoyarlas, contenerlas, intentar que lleguen lo antes posible a la tumba y que no se pierdan en la inmensidad del cementerio. Creo que tuvimos la dicha de poder ver ese encuentro y de poder vivirlo y de haber visto materializado tantos años de trabajo. Estamos hablando de un trabajo que comienza en el 2013 y que recién en el 2017 pudimos empezar a dar respuestas. Y muchas de las familias a las cuales tuvimos la posibilidad de darles el informe de identificación, parte de esa familia ya no estaba, ¿no? Por haber tardado también tanto tiempo en haber llegado a los acuerdos que eran necesarios. Pero
Coincido. Gaby, pero al principio fue difícil. Yo te voy a preguntar esto también, pero también todo el trabajo que hicieron para convencer o acompañar, mejor dicho, a las familias en el camino del reconocimiento. Sí, lo más difícil al principio, aunque parezca raro, fue encontrarlas, porque no había una lista de deudos de Malvinas. Había ido al ANSES a pedirlo, me dijeron no hay. Después, como veíamos que muchas puertas oficiales lamentablemente se cerraban, Malvinas no era un tema en agenda. ¿Por qué quieren esto? ¿Tenés un muerto en Malvinas? Te preguntaban cosas como vos decís, yo tengo 649, ¿usted cuántos tiene? O sea, esa cosa de si no tengo un muerto mío, de mi familia, no me tiene que importar. Esa cosa de no ver al otro como... O sea, los hijos de los otros tienen que ser hijos nuestros para que nos importen. Y ahí fue que le escribí a Roger Waters un mail pidiéndole ayuda porque él iba a venir a la Argentina, era una figura antibélica, era una figura con una voz muy potente y como no nos escuchaban, dije, bueno, a ver qué figura potente puede... Y la verdad, escribirle a Roger Waters desde un Gmail, gabycosifi@gmail, era como tirar una botella al mar, pero la recogió y me respondió, me preguntó por qué no se había hecho, qué faltaba, qué necesitaba, y que él volvía de unas vacaciones de Navidad, eso era en 2011, y que quería todas esas respuestas. Le mandé las respuestas y a partir de ahí empezó un compromiso que yo no me imaginaba. Yo creí que, bueno, perfecto, lo voy a decir en un show cuando vaya a la Argentina. No, me dijo, ¿querés que hable con la presidenta? ¿Querés que hable con embajadores? ¿Querés que hable con la Cruz Roja Internacional? Y de pronto estaba Jeffrey, inglés, y Roger Waters, inglés, tratando de que nosotros, argentinos, pudiéramos reconocer los cuerpos de nuestros soldados. Así fue que fue como una comunión extraordinaria, extraordinaria, desde todo punto de vista. Y cuando vino, le planteó a la presidenta en ese momento, Cristina Kirchner, en 2012, le llevó una tarjeta mía, que yo le había mandado al hotel agradeciéndole su compromiso. Thank you for your commitment. Nada, nunca imaginé que se le iba a dar. Y él se la dio y salieron las madres de Plaza de Mayo, estaba Estela y Carlotto ese día en la reunión y dijo, vino Roger Waters y le pidió a Cristina por unos soldados ingleses. Julio me llamó y me dijo, no, pidió por nuestros soldados. Yo le dije, Julio, ¿por qué le va a pedir a Cristina por unos soldados nuestros? No puede ser, algo se entendió mal. Y al otro día me llamó Parrilli y me preguntó, ¿qué quiere usted con los soldados de Malvinas? Le dejaron una tarjeta a la presidenta. ¿Puede venirme a ver el 13 de marzo? Yo le dije el 13, el 12, el 11, el 18, cuando quiere voy. Y ahí fui y estaba con el ministro de Justicia, Julio Alac, y yo llevé el informe de Jeffrey, llevé lo que había hecho una nota con Luis von der Brieder, lo que había dicho Luis von der Brieder sobre la identificación, para mostrarle que llevé lo que había hablado en ese momento con el que era el vicepresidente de la Cruz Roja en Brasil. Yo había tenido varios chats ida y vuelta con él. Le llevé lo que me había dicho, qué teníamos que hacer, cómo se tenía que hacer, cuál podría ser la participación de la Cruz Roja. Llevé lo que había hablado con un abogado especialista en Derecho Internacional sobre los cuerpos en territorios en conflicto, pero yo no sabía si el derecho lo tenía el Estado o cada familiar. Entonces hablé con una persona que trabajaba en el Tribunal de La Haya para que me ayudara. Igual lo estás contando con una respuesta más o menos extensa, más o menos corta, pero estos son meses y meses. Años. Pero de ir peleando y además de ir tratando de convencer a quienes te decían que no los identifiquen porque si los identifican quieren sacarlos de Malvinas. Sí, bueno, ahí empezó un rumor raro que yo creo que es parte de la desmalvinización, parte de a veces la ignorancia de hablar de, porque uno habla a veces de cosas que no sabe. No, aunque hubiésemos sido unos desquiciados que hubiésemos querido traer los cuerpos, no teníamos derechos sobre esos cuerpos. Entonces era un rumor que le producía angustia a las familias, innecesaria. A mí lo que dijeran, que si yo quería traer el cuerpo, Jeffrey o los ingleses, la verdad en ese momento lo único que me importaba es que eso lastimaba a las familias y que yo había ido casa por casa. Me habían abierto la puerta, Julio y a mí,
me habían mostrado las fotos de sus hijos, las pocas fotos que tenían. Estamos hablando de mucha gente, de gente muy humilde. Virginia visitó montones de casas igual que nosotros, porque fue no solo a notificar, sino también a buscar familias ella, que algunas que no habíamos podido encontrar en la primera etapa. Y cuando te abren la puerta, vos no podés después alegremente dejar que las cosas los lastimen, porque empiezan a ser parte de tu familia, ya hay un hilo que te une para siempre. Entonces a mí, de toda esa circunstancia que atrasó tanto el proceso de identificación, lo que me dolía es que podía lastimar a las madres, y a los padres, y a los hermanos de Malvinas. La verdad, nosotros estábamos ahí para ayudar. Ellos eran los protagonistas, como dice Virgi, y ella ha ido a casas donde, cuando vos fuiste a esa casa que los encontramos después de, ¿te acordás que, en dónde era? ¿El Chaco? Una casa que no había dirección, no había forma, porque cuando uno busca una madre de un soldado, el soldado se llama Gabino Ruiz Díaz y la madre se llama Elma Paloso. No hay forma de hacer el match de quién cobra la jubilación. Entonces era pueblo por pueblo, casa por casa. Fue así, y también Antropología Forense tuvo que hacer ese trabajo en la segunda etapa. Con el apoyo del Estado, con el apoyo del gobierno de entonces, ¿cambió algo? Este país es un país de grietas y cuando te apoya un gobierno te quita el respaldo mucha gente. ¿Cómo fue esa situación? Particularmente nosotros lo que vimos con este proyecto y lo que rescatamos de este proyecto es que es un proyecto que siguió a pesar de, ¿no? A pesar de los cambios de gestión, a pesar de los cambios de gobierno, con obviamente mesetas lógicas por el trabajo. Este es un proyecto que comienza y que no se dio a conocer abiertamente como se tendría que haber dado a conocer. Eso también generó mucho miedo en las familias cuando comenzamos a trabajar, porque los íbamos a visitar, pero les teníamos que decir, los estamos visitando, pero no digan nada que nosotros vinimos, porque todavía no había acuerdo. Entonces nosotros estábamos yendo, saltando una etapa, ¿no? Que era la etapa del acuerdo, pero también necesitábamos comenzar a tomar esas muestras de sangre a los familiares. Y teníamos aparte la autorización, de alguna manera, de lo que era el Comité Internacional de la Cruz Roja para comenzar a hacerlo. Entonces, eso también generó muchísimo recelo en las familias, muchísimo miedo, porque como dice Gaby, no tenían la información suficiente, ¿no? Y siempre hay gente que puede llegar a poner palos en la rueda en relación a esto. Pero en cada una de las gestiones pudimos mantener el trabajo, el avance en el trabajo. Por momentos, obviamente, como decía anteriormente, hubo ciertas mesetas y después del 2017, cuando damos esa cantidad de notificaciones, más de 80 identificaciones que entregamos en el Archivo Nacional de la Memoria, después de ese momento pasamos por un momento de necesidad de buscar a los que nos estaban faltando. Y como dice Gaby, es el día de hoy que todavía los listados no los tenemos, no tenemos los nombres de quienes están cobrando las pensiones. Seguimos yendo a tocar las puertas de las casas. El caso que Gaby comenta no fue hace mucho tiempo, fue un tiempito antes del último viaje que hicimos a Malvinas y llegamos porque fuimos a una estación de servicio a cargar nafta y a cada lugar donde uno va en Chaco pregunta por este caído y así fuimos llegando hasta un colegio y del colegio nos mandaron a una casa y pudimos tocar la puerta y nos encontramos con una sobrina que quería hacerlo, digamos, no es que no quería hacerlo. Entonces, fue un trabajo, sigue siendo un trabajo artesanal en ese aspecto, ¿no? Gaby, ¿cómo tomaron el apoyo de los gobiernos, pero pudieron correrse para tomarlo como causa nacional y no como causa política? El que decida tomarlo como causa política es un tema de él. Para mí era una causa de las familias, era una causa humanitaria y siempre lo fue. Por eso no hablábamos de ingleses o argentinos, hablábamos de soldados, hablábamos de caídos, hablábamos de identidad. Entonces, después nosotros no podemos ser responsables de lo que quieran hacer otros con eso. Lo que nosotros sabíamos es, y confío ciegamente en toda la gente del equipo de LEAF, que ellos nunca iban a tomarlo políticamente porque no lo hicieron con el tema de los desaparecidos. ¿Por qué lo iban a hacer ahora con Malvinas? Tienen prestigio internacional, humanamente
cuando los conoces sabes por qué tienen ese prestigio, que no es solo por sus capacidades, sino por el compromiso humano que ponen en cada cosa. Y entonces, bueno, nosotros, para mí, siempre fueron las familias. Para mí Malvinas se llama Raquel, se llama Nélida, se llama Gavino. Para mí Malvinas tienen nombre. Y yo cuando veo las fotos de los caídos, yo conozco su nombre, conozco su historia, conozco su casa. Entonces, para mí no es Malvinas un abstracto, el mapa. Para mí Malvinas son todas esas caras, son todas esas historias. Entonces no lo puedo separar. Siempre va a ser un tema humanitario, siempre. Les hago una última pregunta, una cada una. Virginia, vos hace un ratito, yo les pregunté cómo era el encuentro de las familias y en el cementerio. ¿Cómo fue para ustedes la vivencia de reconocer al primer soldado? Vos decís, en un momento reconocieron una tanda de 80. ¿Cómo se vive esa experiencia? Bueno, esa experiencia se vive con muchísima emoción. Nosotros, mientras el equipo forense trabajaba en las islas, estábamos constantemente comunicados y intentando desde acá aportar los datos que necesitaban ellos para poder empezar a afinar, ¿no?, las hipótesis y poder lograr las identificaciones. Y la primera etapa de esas 3, 4, 5 días, no sé cuántas jornadas fueron maratónicas, nosotros necesitábamos entregar ya esos informes, nos quemaban en las manos. Por esto que dice Gaby, porque esa relación con las familias no se cortó nunca. Nosotros trabajamos así en cada uno de los proyectos que trabajamos. Desde el momento que el familiar se pone en contacto con nosotros, quiere aportar su muestra de sangre y quiere empezar a reconstruir su historia, el equipo pasa a ser un acompañante de todo ese proceso, ¿sí?, del proceso de la búsqueda, el proceso de la espera. En este caso, el tiempo de espera fue mucho. Tendría que haber sido menos, ¿no?, el tiempo de espera desde el 2013 hasta el 2017. Y lo que viene después, porque después viene otro proceso, que es el proceso de comenzar con esta despedida, con este duelo, ¿no?, con esta posibilidad de reencontrarse con el cuerpo de su familiar. Para nosotros es la culminación del trabajo, es por lo que todos los días trabajamos, las familias, y lograr las identificaciones, aportar pruebas a la justicia en el caso de que sean necesarios según el proyecto, y acompañar a las familias, que son los protagonistas en todo esto. Gaby, la última para vos. ¿Cómo sigue la historia ahora? Se han identificado los cuerpos, pero hay como un regreso o una aproximación, si querés, entre el continente y las islas. ¿Cómo se da la relación ahora? A ver, yo lo que te digo es una cosa. A mí, para volver a una sola cosa que quiero decir, cuando uno fue con los familiares a las islas, vas con el miedo de que las mamás, algunas los seguían esperando vivos. Y yo decía, ¿qué les va a pasar? Yo tenía mucho miedo, me ayudó mucho la gente de antropología forense a entender de la necesidad. Yo decía, ahora que lo conseguimos, ¿qué? Y las mamás fueron y les hablaron en las tumbas a sus hijos. Le contaron lo que había pasado en esos 35 años. Tus hermanas se casaron, tenés un sobrino, el cuarto está armado de tal manera. Y yo estaba con ellas. Entonces, cuando empecé a ver que la que tenía miedo era yo, y ellas habían ido a enterrar a sus hijos, pero también a encontrarlos, no enterrarlos, porque eran hijos que no estaban en ningún lado, más que en su memoria. Y hay una mamá que le dijo a Jeffrey, y que creo que a Virginia también, cuando se enteró que el hijo tenía el suéter que ella le había tejido porque el cuerpo lo tenía, ahora sé que no tuvo frío. ¿Sabes qué? Para mí eso ya está. Uno dice, bueno, ok, no sé qué va a pasar con las islas, sé que faltan cuerpos a identificar, eso es lo que nos importa, porque sabemos que todavía hay familias que ya hicieron los duelos, que hay familias que no encontramos, que hay familias que unos hermanos quieren y otros no quieren, y hay que respetar todas las decisiones, pero bueno, nosotros con el equipo, con el EAF y con Julio,
y con Jeffrey, estamos siempre dispuestos a que nos llamen para volver a donde sea necesario, para acompañar.